¿cómo están? Aquí Antonio de AB Handyman Professional Service. Ante todo, feliz año nuevo a todos. Espero que este año se os den todos los proyectos que tenéis planeados. Sobre todo salud para todos, que es lo más importante, y que Dios os bendiga a todos. Y que este año 2020 sea el mejor año de todos los años por venir que vienen para todos nosotros. Este va a ser mi primer vídeo del año, va a ser un vídeo cortito, pero como tenía que hacerlo, es bueno que hay gente que lo sepa, porque a lo mejor habrá gente que sabe y otros que no saben. En esta ocasión voy a hacer un pequeño review de cómo hacerle el pequeño mantenimiento a vuestra máquina de pintar, si la vais a guardar y no la vais a utilizar en un tiempo. Por ejemplo, yo tengo 3 equipos de pintura, uno pequeñito, uno de mano y uno grande, para producción. Como mi fuerte no es pintar tanto, porque por desgracia la pintura está muy mal pagada en la zona donde yo vivo, hay mucha competencia y tirar los precios por suelo, no me dedico verdaderamente a pintar mucho. No me lo pagan, no lo sé cuando me lo pagan. Sí lo hago porque yo me esmero y intento que quede todo no solamente bien pintado, sino que entre la pintura donde tiene que entrar y darle las capas que necesita. Pero bueno, sin más, síganme y les voy a comentar cómo es todo, ¿ok? En primer lugar, mis queridos amigos, esta es la máquina que yo tengo para producción. Es una Graco 695 de eléctrica. Esta maquinita no la compré yo nueva, la compré de segunda mano. Bueno, de segunda mano digo yo, a lo mejor tendría otros 2 o 3 dueños, porque tal como está toda mancha de pinturas como la tenía, pueden ver aquí que es la Ultimate 695. Y ahora cuando me mude, que estamos en proceso de mudarnos a una casa más grande, como verán, tengo todo lleno de mi herramienta por todos lados. Por aquí intento tenerlo todo. Aquí donde tengo mis perrillos que vienen por la mañana a comer. Disculpen el desorden, pero bueno, todo el que ha empezado con casas de alquiler sabe cómo es el tema. En proceso nos mudaremos y ya tendré mi propio taller para dar la mejores calidad de vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacerle es un pequeño mantenimiento para poder guardar la bomba y almacenarla sin que tengamos ningún tipo de problema en el futuro. Vamos a utilizar este líquido para bomba. Este producto nos permite que la máquina esté guardada durante bastante tiempo sin que se pegue por dentro, sin que se atasque. Y la verdad parecerá mentira, pero lo he comprobado. La última vez que no le hice mantenimiento con esto, cuando la arranqué, la máquina no quiso aprender bien, tuve que desmontar, tuve que golpear por aquí y por allá, engrasar, hasta que decidió salir. En este momento este líquido lo vamos a echar en ese cubito para que la bomba lo chupe, y vamos a hacerle un circuito cerrado con esto para que tenga este líquido por dentro, que esto nos va a mantener. En primer lugar la vamos a enchufar, ya la tenemos enchufada allí. Una recomendación que me hizo a mí el mismo señor que le hace los arreglos y mantenimiento a estas máquinas es que este cable es un cable gordo de alta densidad, y si algún día vais a hacer una extensión de este cable, porque no llega un enchufe como está en este lado, tenéis que comprar una manguera que sea grande. Si es más pequeña, la máquina no va a recibir la suficientemente energía y se puede escacharrar. Vamos a ver aquí pueden ver el panel de control. Como pueden ver, aquí donde se enciende y se apaga, y aquí donde la vamos a purgar. En primer lugar vamos a cogerla, vamos a enchufar, pero voy a preparar el cubito este, lo voy a meter adentro y vamos a poner líquido. Bueno amigos, ya lo tenemos volcado todo el líquido dentro. Como es un cubito muy grande, vamos a coger, lo vamos a volcar hacia atrás para que todo el líquido se concentre en aquella zona. Vamos a coger este zapato mismo y lo vamos a colocar ahí abajo. Ahí, como pueden ver, ya está todo el líquido en la esquina. He puesto este sifón en la parte de afuera para que, como el circuito dentro tiene agua pura, para que lo tire ahí y no me lo mezcle con este. Vamos a bajarle los PSI porque no necesitamos tanta presión. Esto es el máximo de PSI y este es el mínimo. Ya lo hemos arrancado. Vamos a subir un poquito. Y ante todo lo vamos a purgar. Vamos a darle a esta palanca para abajo para purgarla. Y vemos
vemos como empieza ya a sacar líquido blanco que teníamos de agua pura dentro. Y vemos que ya está el líquido azul. Ya tiene el líquido azul echado por allí. Ahora lo que voy a coger la pistola por aquí y la vamos a purgar. Vamos a dejarle todo el circuito entero cargado con el líquido azul este. Voy a quitar esta boquilla. Es una boquilla de FFLP. Esto lo que permite es que no necesite tanta presión, tantos PSI. Como veis, ahora mismo tiene 1600 PSI. No sé si se logra ver bien porque aquí no hay mucha luz. Hay 1600, 1575 ahora. Y no necesita tanta cantidad de presión. Vamos a ir echando el agua aquí poquito a poco. Ahí está echándolo casi todo. Ya con lo que acabamos de sacar ahora mismo ahí, ya tiene todo el circuito entero lleno del liquidito azul que tenemos ahí. Otro consejo: este es un aceite especial para engrasar las máquinas. Vamos a quitar el estuche que tiene aquí. Vamos a quitarle este protector de aquí adentro. Y vamos a ponerle la punta. Con esta punta lo que vamos a hacer ahí, en ese aparato de ahí, le vamos a echar. Le vamos a echar a todo el piñón que está en la zona de adentro. Y vamos a soltar un poquito aquí para que el piñón suba y baje con... el pistón suba y baje y se quede bien engrasadito. Esto es la vida del pistón, el aceite. Y ya esto está listo. Ya se está entero listo. Y ahora dejamos ir para acá. Y lo que hacemos ahora mismo es quitarle la presión que tiene la máquina. Le damos aquí un poquito para abajo. Ok. Ya la podemos poner en su sitio. Y lo que hacemos es quitarle un poquito de presión en esta zona de aquí. Vais a ver que va cayendo allí abajo, como pueden ver. ¿Por qué le quito la presión? En primer lugar le quitamos la presión porque eso dentro tiene unas juntas tóricas que son de goma y tiene un pistón que sube y baja. Si la dejo carga con esa presión durante el tiempo que no voy a utilizar, se puede deteriorar por la parte de adentro porque todo el tiempo va a estar apretado por la parte de adentro. Al quitarle la presión no va a tener ninguna burbujas de agua, aire que esté apretando todo el filtro por la parte de adentro. Pero ella ya tiene el circuito desde arriba, desde la bola para el otro lado. Ya lo cerramos aquí porque ya está purgado. Le damos aquí ahora mismo, lo volvemos a su sitio para que no siga escurriendo y ya está listo ahí. Le dejo el cubito ahí con el líquido para que escurra lo que tenga que escurrir durante estos días y ya ella se queda así. La cogemos, la desenchufamos y la colocamos en el mismo sitio. Ese es uno de los consejos que os doy. Mejor quitarle la presión para que la máquina no siempre esté apretada por dentro, porque si eso tiene compresión todo el tiempo ahí adentro puede dañarse la máquina. Es mejor que la máquina te suelta de suave, pero con ese líquido estando por la parte de interior le va a ayudar a que la máquina cuando arranque no tenga ningún líquido que se oxida o se pegue por la parte de adentro. Este líquido no va a hacer que ni que se oxide ni que se pegue en las juntas tóricas que tiene dentro. En fin, amigos, este es uno de los tips que os doy para vuestra máquina. Habitualmente la gente lo hace así cuando la va a tener mucho tiempo guardada. Yo lo hago y a mí me resulta.
Así que hay gente que le gustará y otras que no, pero yo en mi opinión personal, esa máquina la utilizo una vez cada 2 o 3 veces o 2 veces al año. O sea, verdaderamente, porque yo no me dedico a pintar grandes casas por fuera porque no lo pagan. Cuando me lo pagan, yo lo hago. ¿Por qué? Porque aquí están cobrando hasta $1 por pintar una casa por la parte de afuera y yo pues no me meto con ese tipo de porque yo soy muy delicado para los recortes, para pintar las puertas. Como pueden ver mi tipo de trabajo, yo cuando sprayo por la parte de afuera me gusta rolear las paredes para que la pintura entre dentro del estuco porque no es lo mismo sprayar que rolear. El rolo siempre va a mandar más fuerza que el sprayado y va a mandar meter más pintura dentro de los agujeros que el sprayado. Tú puedes comprobar un sprayado y un roleado y no hay más. Yo puedo sprayar, pero si en tal caso viene mi señora que es mi ayudante, viene roleando por dentro. Excepto los sofis, que eso sí los sprayamos, eso no se rolea. Bueno amigos, en fin, espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo mantener vuestra máquina guardada para cuando la volváis a utilizar arranque perfectamente. Como siempre os digo, síganme, compartan, denle like, a ver si este año subimos un poquito más los suscriptores y vamos beneficiándonos todos de los tutoriales que vayamos subiendo, ¿ok? Feliz año, se os quiere de gratis y estamos viendo en el próximo vídeo.